amo hablar de economía con el profesor Carlos Parodi, evidentemente de la Universidad del Pacífico, que como todos los martes nos acompaña aquí en nuestro matinal para hablar de diversos temas económicos que, aunque usted no lo crea, impactan directamente en nuestros bolsillos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Sí. Ajá. Hoy hablaremos de la inflación, pero además haciendo una revisión, profesor Parodi, de cómo va la inflación en el Perú en comparación a otros países de la región. Exactamente. A ver, hay dos cosas que hay que saber primero sobre la inflación. Lo primero es qué cosa es. Y la inflación lo que mide es el aumento de precios, que obviamente nadie quiere, salvo los que venden algo. O sea, imagínese usted, cuando va a tomar un taxi usted quiere pagar el precio más bajo, pero el taxista quiere cobrar el precio más alto posible. Claro. Entonces, no es verdad que todos quieran que los precios bajen, ¿no? Aunque esto suene un poco extraño. Los que compramos queremos que los precios bajen. Lo segundo que hay que manejar es qué significa bajar la inflación. Como la inflación lo que mide es cuánto suben los precios, si yo bajo la inflación, lo que estoy logrando es que suban menos, no que bajen. Entonces, bajar la inflación significa que los precios suban menos. Si los precios bajaran, se llamaría deflación. Esas son las dos primeras ideas, Alicia, que hay que manejarlas con bastante criterio. Profesor, entiendo entonces que no está muy bien de que esté o muy elevada o muy abajo. Exactamente. ¿Por qué es la clave controlarla entonces? Para controlarla hay que mantener la inflación, de acuerdo con el Banco Central, entre 1% y 3% al año. Entonces, mientras esté en ese rango, en ese espacio, vamos a decir que el país tiene estabilidad monetaria. Esa es la idea. La chamba del Banco Central es hacer que la inflación esté entre 1 y 3%. Y ojo, quien calcula la inflación no es el Banco Central, es el INEI. Okay. Eso es importante. Entonces, ¿cuánta inflación tenemos? Hoy. Se puede medir de diferentes maneras, pero lo concreto es que en el mes de agosto, por ejemplo, solo en agosto, la inflación, el aumento de precios ha sido 0.31%, comparado contra agosto del año pasado. Ahora uno puede decir, pero caray, yo cuando compro pago mucho más y eso todo sube. Bueno, lo real es que ese cálculo se hace a partir solamente de un conjunto de precios de la economía, no de todos, porque no se puede hacer un seguimiento a todos los precios. Lo segundo es que se trata de una variación promedio. Es como si en un examen de la universidad hubiera un promedio de 15 en un examen. Entonces, podrá haber alumnos que tienen mucho más y otros que tienen mucho menos, pero el promedio me sale 15. Entonces, la inflación es un promedio. Ahora bien, en el último año, Alicia, o sea, entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, 12 meses, la inflación en Perú ha sido 1.69%. Eso quiere decir que los precios han subido en promedio 1.69%. Y eso nos coloca como el país de menor inflación de toda América Latina. Y ese es un dato que hay que decirlo. Pero además hemos batido otro récord. Perú es el país con más número de meses, con mayor número de meses, con inflación de solamente un dígito, o sea, entre 0 y 9. ¿Esto significa que Perú tiene una economía entonces más estable? Muy estable monetariamente hablando. Mira, Alicia, hace 331 meses que la inflación en Perú no supera 9% mensual, y eso es fundamental, porque con eso tenemos un récord de América Latina, pero por distancia. Claro. Entonces, Perú tiene estabilidad monetaria, y eso ocurre gracias al Banco Central. El Banco Central maneja muy bien la inflación. Quién sabe, Alicia, sea la entidad más sólida que tenemos y la que hay que mantener en su nivel de independencia, autonomía y técnica, ¿no? Eso es fundamental. Porque mantiene esta economía. Porque, Alicia, cuando los precios suben, la gente sufre. Por supuesto. Comentábamos antes de salir al aire que mucha gente se viene de Venezuela, no solo porque no encuentra chamba, sino que los precios suben tanto que la gente no tiene qué comer. Y ahí va mi consulta, porque si tú dices que la inflación de Perú es la más estable entre otros países de América, ¿dónde es que no se ve esa estabilidad? ¿Dónde es que tú ves que hay una inflación realmente marcada y preocupante que pueda generar este éxodo de personas como ha pasado en Venezuela? A eso voy. Lo que pasa es que la inflación no es la misma en todas las ciudades del Perú. Voy a poner los dos ejemplos extremos. A ver. En los últimos 12 meses, en Ayacucho, los precios han subido 4%. Wow. Y en Tumbes han bajado 0.2%. Es decir, esto podría generar que mucha gente en Ayacucho se cambie de sitio, porque los precios suben mucho más. Entonces, pero esto es normal. Es normal porque hay temas climáticos, otro tipo de temas que hacen que la inflación sea más alta en algunos que en otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es, primero, reconocer que tenemos un muy buen Banco Central, excelente Banco Central.
Segundo, ese Banco Central nos ha permitido, gracias a que sea autónomo, técnico e independiente del Poder Ejecutivo, ha permitido tener la inflación totalmente controlada y ser un ejemplo para el mundo, y eso hay que decirlo. Lo tercero es que ojalá en 2026 no cambie este Banco Central. Vamos a ver. Veremos, ojalá que así sea, porque la inflación, como dicen algunos economistas, es el peor impuesto que se le puede poner a los pobres. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque a veces pues uno dice inflación, puede sonar un término muy técnico, económicamente. Simplemente el aumento de precios. Pero lo sentimos, ¿no? Pues hasta claro. cuando vamos a comprar un kilo de papas, de cebollas, de limones, de ajo, por ejemplo, que ahora es uno de los productos más caros, ¿no es cierto? Entonces no te alcanza y en lugar de comprar tu kilo de papas, compras medio kilo de papas. Claro, y del ajo ya no compras un cuarto, sino compras una cabecita, ¿no es cierto? Y lo racionas. Y eso es lo que pues entendemos nosotros en el día a día, pero que se tiene que revisar macroeconómicamente para generar esa estabilidad que necesitan los peruanos. Exactamente, Alicia. ¿Ves cómo entiendo todo después de que tú nos lo explicas, Carlos? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y te invito, al igual que a toda nuestra audiencia, a las 8 de la mañana con 45 minutos